Sé mi esposa por esta noche, te pagaré el triple, le ofreció el director a la pobre señora de la limpieza. Ella aceptó, necesitando dinero para el tratamiento de su hermana. Pero cuando el banquero deslizó un contrato sospechoso frente a ella en el restaurante, de pronto dijo: «Queridos amigos, antes de continuar, cuéntenos desde qué ciudad nos están viendo. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartir sus pensamientos en los comentarios. Disfruten del espectáculo». Esperanza limpiaba la superficie de la puerta de vidrio, el toque final de la limpieza nocturna en el piso 12. Su mano se movía con precisión mecánica, en movimientos circulares y medidos, como si no estuviera haciendo una tarea de limpieza, sino una compleja operación quirúrgica. Mientras tanto, su mente estaba en otra parte: recoger el vestido del sastre, llamar a su hermana para preguntar por los resultados de los análisis, verificar si el alquiler había subido otra vez. El corredor de la oficina se hundía en el crepúsculo. Altas ventanas de piso a techo dejaban pasar los últimos rayos del sol poniente que bailaban sobre el suelo de parqué pulido. Las oficinas ejecutivas de Ibercapital bordeaban el pasillo como centinelas silenciosos, cada una con una placa dorada que anunciaba el nombre y el título del ocupante. Esperanza sabía quién estaba detrás de cada puerta, qué hacían, cuando llegaban y se iban. Después de 2 años limpiando los pisos 12 y 8 del centro de negocios, conocía las rutinas de los ejecutivos como la palma de su mano. Los conocía, pero nunca había cruzado palabra con ellos. Un recuerdo afloró: un aula en la Facultad de Derecho, llena de miradas jóvenes fijas en ella, el olor a tiza, el susurro de las hojas, y el silencio que caía en el instante en que empezaba a hablar sobre las complejidades del derecho civil. Esperanza sacudió la cabeza, alejando aquella visión no deseada. 15 años de trabajo dedicado, decenas de artículos académicos, cientos de egresados, todo se desvaneció en un instante cuando el rector firmó una orden de reestructuración en nombre de la optimización. En la universidad, las aulas habían sido su refugio contra la soledad, contra las heridas que no habían sanado ni con los años. Los estudiantes, sus preguntas, sus ojos brillantes, llenaban el vacío que dejaron 2 matrimonios infelices. Su primer esposo, el padre de Natalia, se fue cuando su hija apenas tenía 3 años, simplemente empacó y desapareció, dejando a una joven estudiante de posgrado sola con una niña y una tesis sin terminar. El segundo había parecido un puerto seguro, pero poco después de la boda, Esperanza empezó a notar rastros de lápiz labial ajeno en sus camisas, el aroma de un perfume desconocido. Lo aguantó durante 10 años, tratando de mantener la ilusión de familia, hasta que un día escuchó su voz susurrando palabras de amor a otra mujer, palabras que ella misma no había oído en años. Después del divorcio, perdió toda fe en los hombres y se volcó completamente al trabajo. Y luego, incluso eso le fue arrebatado. Instintivamente, tocó el bolsillo de su bata de limpieza, donde guardaba una vieja fotografía. Las esquinas estaban gastadas, los bordes amarillentos, pero los rostros jóvenes aún miraban con la misma claridad. La promoción de 2012, su último grupo de estudiantes de Derecho. El hábito de llevar esa foto como talismán comenzó espontáneamente en su primer día en este nuevo trabajo. Un hilo frágil que unía el pasado con el presente. «Esperanza, ¿todavía estás aquí?». Dolores asomó la cabeza desde la esquina del pasillo, secándose el sudor de la frente con la manga del uniforme. Su rostro redondo y amable mostraba una expresión de cansancio que ni su sonrisa alegre podía ocultar. «Ya casi termino, Dolores», respondió Esperanza, doblando el trapo en el balde. «Llegaste temprano hoy. ¿Ya dejaste todo el piso reluciente?». «Ay, mis manos ya no quieren cooperar», suspiró Dolores, frotándose los dedos enrojecidos para dar énfasis. «La artritis está dando guerra, quizá por el cambio de clima, o tal vez ya me está alcanzando la edad. Pronto voy a tener que atarme la escoba a las manos para que no se me caiga». Esperanza le sonrió con calidez a su amiga.
Dolores, quien llevaba 12 años trabajando en ese edificio, había sido su guía durante los primeros meses, mostrándole cada rincón y atajo donde se podía recortar y donde había que prestar atención, advirtiéndole sobre las manías de los jefes. Mi abuela encontraba mucho alivio para la artritis con un ungüento de vodka y cinquefoil de pantano, dijo Esperanza. Se lo frotaba en la noche y luego se ponía guantes de lana. Por la mañana, el dolor desaparecía. ¿Quieres que te anote la receta? Ya solo te falta sugerirme sanguijuelas. Rió Dolores, aunque sus ojos brillaban con interés. Pero bueno, anótala. A nuestra edad, todo vale la pena probarlo. El ascensor emitió un suave din y ambas mujeres se enderezaron instintivamente como soldados al oír el comando de firmes. Exactamente a las 6:30, los ejecutivos de la empresa comenzaban a bajar desde los pisos superiores, se podía poner el reloj en hora con ellos. Las puertas se deslizaron y revelaron a dos hombres con trajes impecables. Esperanza reconoció de inmediato a Santiago Herrera, el director general de Ibercapital. Había visto su retrato en el vestíbulo de la planta baja y una vez lo escuchó dar un discurso en la fiesta de Año Nuevo de la empresa. De cerca, sin embargo, se veía diferente, más vivo, enérgico, con una fina red de arrugas alrededor de los ojos que delataban su edad pese a su aspecto juvenil. A su lado caminaba un hombre desconocido, delgado, calvo, de complexión nerviosa, con un perfil que le recordó a un ave de rapiña. Santiago, como siempre, está sobreestimando el factor humano, decía el desconocido, pronunciando cada palabra como si clavara un clavo. Este trato es pura matemática. Las emociones no tienen nada que ver. En toda matemática hay un elemento humano, Valentín, respondió con calma el director. Y por un breve momento, sus ojos se cruzaron con los de Esperanza. Ella desvió la mirada enseguida, como correspondía, pero por el rabillo del ojo vio cómo Santiago reducía un poco el paso, observando la puerta de cristal perfectamente limpia, impecable y brillante. Mira a tu hada de la limpieza en acción, dijo su acompañante con una sonrisa apenas disimulada. Con razón le pagas tan bien a esa empresa. Aunque entre nosotros, bajó la voz, pero Esperanza aún lo oyó, menos polvo significa menos alergias y estoy por tener un nieto. Hoy en día, cada segundo niño tiene alguna alergia. Siguieron caminando. Sus voces se desvanecieron en el vasto pasillo. Dolores silbó en voz baja. ¿Viste eso? El mismo Santiago, con Valentín Morales del Mediterranean Bank. Eso huele a dinero del grande, y yo siempre lo huelo. Esperanza no dijo nada mientras recogía los implementos de limpieza. Había escuchado ese tipo de comentarios demasiadas veces como para tomárselos en serio. Un trabajo es un trabajo. Lo importante es hacerlo bien. Su apartamento la recibió con el silencio familiar. Un piso de una habitación en un barrio residencial de Madrid, todo lo que quedó después del divorcio, 10 años atrás. Aún así, era suficiente para Esperanza. El pequeño espacio estaba dispuesto con un cuidado meticuloso, un sofá viejo cubierto con una manta de punto, una mesa baja con marcas de tazas gastadas, estanterías que cubrían toda una pared. Aquellos estantes albergaban una vida entera, volúmenes de referencia jurídica con las esquinas dobladas, manuales, monografías, carpetas con artículos académicos. Una colección completa de Cervantes junto al Código Civil y un volumen desgastado de Lorca apoyado contra un manual de lingüística jurídica. Esperanza pasó el dedo por los lomos, quitando polvo invisible. Aquellos libros eran lo último de lo que se desprendería. El teléfono sonó mientras recalentaba el gazpacho de ayer. En la pantalla apareció Natalia. Hola, mamá. La voz de su hija sonaba enérgica y un poco distante, como solía ser últimamente. ¿Cómo estás? No estarás enferma, ¿verdad? Hola, cariño. Estoy bien. Trabajando, como siempre. Esperanza se sentó en un taburete, sintiendo el cansancio del día asentarse en sus huesos. ¿Y Alejandro?
¿Ya decidieron a dónde van a ir este verano? El pequeño termina la primaria este año. Mi esposo y yo pensamos enviarlo a un campamento de inglés. ¿Y el mayor? Natalia dudó un momento. El mayor está postulando a la Facultad de Derecho. ¿Lo puedes creer? El corazón de Esperanza dio un brinco. Miguel ya tenía 17 años. Qué rápido pasaba el tiempo. Ella había tenido a Natalia con solo 19, aún siendo estudiante, y su hija había seguido el mismo camino, convirtiéndose también en madre joven. Y ahora su nieto pensaba postular. 3 generaciones, y otra vez, derecho. Es maravilloso, dijo en voz baja. Y nunca me lo mencionó. El silencio se prolongó. Esperanza pudo escuchar a su hija suspirar al otro lado de la línea. Mamá, ¿lo entiendes, verdad? Dice que quiere aprender de abogados en ejercicio. Está eligiendo entre la Universidad Complutense y la IE University. No de una abuela que limpia baños, terminó en silencio Esperanza lo que Natalia no se atrevía a decir en voz alta. Claro, querida, respondió con tono sereno. Que elija lo mejor. Tal vez vendrás a visitarme en el puente de mayo. Hace tanto que no te veo. Ya veremos cómo se dan las cosas, respondió Natalia con evasivas. Escucha, mamá, su voz tomó un tono culpable, ¿podrías ayudarnos un poco con el dinero del campamento? Es un programa excelente, pero está saliendo un poco caro. La conversación se prolongó unos minutos más, el clima, el trabajo del yerno, la nueva reforma en su piso de 3 habitaciones. Cuando por fin terminó la llamada, Esperanza se quedó sentada largo rato mirando la pantalla oscura del teléfono. El gazpacho se había enfriado. En la ventana, una mosca solitaria zumbaba, chocando una y otra vez contra el vidrio invisible, sin comprender que la barrera era transparente y que la libertad inalcanzable. La mañana comenzó como siempre, despertarse temprano, desayuno con una taza de café bien cargado, el trayecto al trabajo. Esperanza limpiaba los paneles de vidrio en el pasillo principal, tarareando una vieja canción para sí. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer baja con uniforme gris estándar, el cabello recogido en un moño con hilos plateados. Las líneas finas alrededor de los ojos y los labios daban a su rostro el aspecto de un dibujo delicado, no evidente a primera vista, pero imposible de ignorar una vez que se miraba bien. El panel reflejaba también otras 2 figuras. Santiago caminaba por el pasillo junto a un joven con gafas que hablaba rápidamente mientras señalaba algo en una tablet. Esperanza se hizo a un lado como siempre lo hacía cuando pasaban los directivos. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Cuando Santiago pasó junto a ella, de pronto redujo el paso. Sus ojos, atentos, evaluadores, recorrieron su rostro y se detuvieron un segundo. Luego, con una expresión indescifrable, el director dijo: «Por favor, venga a mi oficina en 1 hora». Sin esperar respuesta, siguió caminando. El joven lanzó una mirada curiosa a Esperanza, pero no dijo nada. Ella se quedó inmóvil, con el trapo en la mano, sin poder creer lo que acababa de oír. En 5 años trabajando en el Centro Empresarial Estrella, ningún ejecutivo le había dirigido la palabra directamente, como mucho, un leve asentimiento o un seco hola. Normalmente, era como si fuera parte del mobiliario. Algo dentro de ella se quebró, como el hielo en primavera rompiéndose sobre un río. «Es un despido», cruzó por su mente. ¿Alguien se quejó de la limpieza, o habrá otro recorte de personal? Un recuerdo la sacudió. Hacía 5 años, la oficina del rector, un frío por motivos de optimización, una orden firmada, una caja con pertenencias personales cargada fuera de la sala de profesores bajo las miradas compasivas de sus colegas. El trapo se le escurrió de entre los dedos debilitados. Esperanza, doctora en Derecho, ex profesora asociada de Derecho Civil, ahora señora de la limpieza en el Centro Empresarial Estrella, se agachó para recogerlo y notó que le temblaban las manos. La recepción del director general olía a colonia costosa y a café.
Un escritorio de secretaria enorme, marcos dorados en las paredes, una alfombra mullida que amortiguaba cada paso, todo irradiaba riqueza y seguridad, un mundo totalmente ajeno a Esperanza. Se sentó en el borde de un sofá de cuero, sintiéndose completamente fuera de lugar, como una mancha sobre un mantel blanco inmaculado. Se había quitado la bata de limpieza y la dejó en el armario de suministros, pero su blusa sencilla y su falda anunciaban su condición más fuerte que cualquier uniforme. La secretaria, una joven rubia con corte moderno, lanzaba miradas curiosas por encima del monitor. Su cabeza debía estar llena de preguntas. ¿Por qué una señora de la limpieza era llamada por el mismísimo Santiago? «Puede pasar, Santiago la está esperando», dijo finalmente la secretaria, señalando una puerta de madera oscura. Esperanza se secó discretamente las palmas sudadas en la falda y se puso de pie. Desde ese momento, la realidad familiar pareció deslizarse bajo sus pies, como la cubierta de un barco en plena tormenta. La oficina era menos ostentosa de lo que ella había imaginado. Un estilo sobrio, minimalista, con muy poca decoración y una enorme ventana con vista a la ciudad. Santiago estaba sentado detrás de un amplio escritorio, girando distraídamente una pluma plateada entre los dedos. Al ver a Esperanza, dejó la pluma a un lado e hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Por favor, siéntese, Esperanza». «¿Café?» «Gracias, no», respondió ella, con voz serena, aunque por dentro todo su cuerpo estaba hecho un nudo. Le resultaba extraño oír su nombre en labios del director general. ¿Cómo lo sabía siquiera? ¿Se había tomado la molestia de buscar información sobre ella, la señora de la limpieza del piso 12? «Tengo un asunto poco común que discutir con usted», dijo Santiago, recostándose en su silla mientras observaba su rostro con atención. «Y probablemente una propuesta inesperada». Esperanza esperó en silencio, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, una postura desarrollada tras años de docencia, para mantener la compostura mientras escuchaba las respuestas de los alumnos. «Esta noche a las 7 tengo una reunión importante con la directiva del Banco Mediterráneo», continuó Santiago. «A uno de ellos lo vio ayer, Valentín Morales. El resultado de esta reunión determinará el futuro de un gran proyecto para nuestra empresa». Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas, y luego dijo: «Necesito que me acompañe a esta reunión como mi esposa». Las palabras quedaron flotando en el aire, absurdas, imposibles. Esperanza parpadeó, pensando que debía haber oído mal. «¿Perdón?» «Sé cómo suena», dijo él, con un tono que dejaba entrever cansancio. «Pero Valentín tiene una costumbre, prefiere discutir asuntos serios en un entorno informal y siempre con las esposas presentes. Cree que los hombres casados son más confiables en los negocios». «¿Quiere que finja ser su esposa?», dijo Esperanza con una voz ronca que ni ella reconoció como suya. «¿Una señora de la limpieza, como la esposa de un director general?». Una chispa de irritación cruzó el rostro de Santiago. «Esto no tiene nada que ver con títulos de trabajo», dijo con firmeza. «Necesito a alguien que sepa comportarse con dignidad en esta situación. Para todos los demás, usted será Esperanza Herrera, mi esposa. Nadie en esos círculos conoce su rostro». Esperanza sintió una ola de indignación subirle por dentro. 15 años enseñando derecho, artículos publicados, el respeto de sus alumnos, y ahora le pedían hacer el papel de actriz secundaria en una puesta en escena empresarial, fingiendo ser la esposa de un hombre al que apenas conocía. «Me temo que debo rechazar», dijo, levantándose de la silla. «Esto no es profesional y, francamente, es degradante». «Por favor, siéntese», dijo Santiago con una suavidad inesperada. «Aún no he terminado». Algo en su tono la hizo obedecer. «No la elegí por casualidad», continuó. «Hace 2 semanas la vi ayudar a Elena, la secretaria del departamento legal, a ordenar un paquete de documentos. Ella había confundido los anexos de un contrato y usted, simplemente al pasar, notó el error y le mostró cómo organizarlos correctamente.
Esperanza recordó aquel incidente. La joven secretaria estaba al borde de las lágrimas, revisando los papeles por tercera vez. Ella no había podido quedarse callada. El instinto de profesora al ver a una alumna en apuro superó el miedo a sobrepasar los límites. «Hay algo en usted, algo de verdadera profesional», dijo Santiago, mirándola directamente a los ojos. Su manera de comportarse, su elegancia, en el buen sentido clásico de la palabra, la dignidad serena que tanta gente en altos cargos ha perdido. Hablaba con sinceridad, con respeto, no con la lástima que Esperanza había aprendido a detectar al instante a lo largo de los años, sino con una valoración genuina. Le resultaba extraño. Desconocido. Justo ese tipo de persona es la que necesito a mi lado esta noche, concluyó él. Se le compensará como corresponde, triple paga por una sola noche. O diga usted misma la suma que le parezca justa. Esperanza se pasó lentamente la mano por la sien, donde una pequeña vena palpitaba con constancia. ¿Una suma justa? ¿Cómo se pone precio a la dignidad? Pero entonces vio mentalmente el rostro cubierto de lágrimas de su hermana, la factura de la clínica que crecía cada día con el tratamiento. Su hija, pidiéndole ayuda para el campamento de verano. ¿Por qué yo?, preguntó directamente. Seguramente hay mujeres en su círculo más adecuadas para este papel. Justamente por eso, respondió Santiago, de manera inesperada. Valentín conoce a casi todas las personas de mi entorno social. No puedo arriesgarme a que reconozca a alguien familiar. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Y tengo la sensación de que usted posee cierto discernimiento, intuición. Esas cualidades serán muy útiles esta noche. Santiago bajó la mirada hacia sus manos, fuertes, bien cuidadas, con un pesado anillo sello en el dedo anular de la mano derecha. Esperanza notó de paso que no llevaba alianza en la izquierda. También he tenido mi dosis de desilusiones, dijo de repente, como si respondiera a una pregunta que ella no había hecho. Mi exesposa eligió a mi propio socio comercial antes que a mí. Se fue cuando las cosas se pusieron difíciles, y cuando me recuperé, quiso volver. Pero hay cosas que ya no pueden recomponerse. Levantó la vista de golpe, como sorprendido de su propia franqueza. Perdón, añadió. No viene al caso. Solo quería explicar por qué no tengo una esposa de verdad para eventos como este. Esperanza lo observó con atención, la postura erguida, la mirada segura, el traje impecable, y de pronto vio algo detrás de la pulida máscara del empresario exitoso, una soledad no tan distinta de la suya. ¿Había más desesperación o cálculo en su propuesta? ¿Y por qué estaba tan seguro de que ella podría desempeñar ese papel? Quizás era simplemente el hecho de que, por primera vez en 5 años, alguien la veía no como una señora de la limpieza, sino como una persona, alguien con dignidad y profesionalismo. O tal vez era, sencillamente, el dinero. O quizá, en lo más profundo, solo deseaba sentirse necesaria otra vez. Importante. Está bien, dijo al fin. Acepto. Pero necesitaré otra ropa. El alivio en el rostro de Santiago fue casi palpable. No se preocupe por eso, dijo, mirando su reloj. Tenemos 3 horas hasta la reunión. Tiempo de sobra para prepararnos. Santiago presionó el botón del intercomunicador. Elena, cancele mi agenda del día y comuníquese con Igor. Que traiga el coche a la entrada principal en 15 minutos. Luego, mirando a Esperanza, añadió, y por favor, busque el número de la señora Verónica. Dígale que estaremos allí en media hora. El elegante coche ejecutivo negro deslizaba por las calles de Madrid como un tiburón en aguas profundas, poderoso, seguro, aerodinámico. El conductor, con gorra de uniforme, no hizo preguntas ni lanzó una sola mirada al retrovisor para observar a la inusual acompañante de su jefe. Esperanza miraba pasar los escaparates por la ventanilla, intentando adivinar a dónde se dirigían.
Cuando el coche se detuvo frente a una mansión de 3 pisos, con columnas en espiral y letras doradas de una casa de moda famosa en la fachada, se tensó involuntariamente. «Esto es demasiado caro». «Y fuera de lugar», murmuró, nerviosa, acomodándose el cabello. «Son gastos de empresa y absolutamente necesarios», interrumpió Santiago, ayudándola a salir del coche. «Además, la señora Verónica es una vieja amiga. Los precios serán razonables». ¿Precios razonables? ¿Aquí, en un templo de la moda de élite? Eso es fantasía pura, pensó Esperanza, pero ya no tenía sentido discutir. Dentro de la boutique, los recibieron como a invitados de honor, con sonrisas, cumplidos y copas de cava. Una mujer menuda, con el cabello recogido en un moño perfecto, se apresuró a recibirlos. «Santiago, qué gusto verte». «Y esta debe ser». «Esperanza, titubeó apenas un instante, esposa». «Encantadora». La señora Verónica le lanzó a Esperanza una mirada rápida y profesional, captando de inmediato sus proporciones y complexión. «Tiene una figura hermosa, señora, y una postura tan noble. Rarísima hoy en día». Santiago se hizo a un lado, dejando a Esperanza en manos de los profesionales. Lo que siguió fue casi una puesta en escena surrealista. Asistentes sacaban conjunto tras conjunto. La señora Verónica examinaba cada detalle con ojo crítico. 2 jóvenes estilistas discutían sobre los accesorios adecuados. Esperanza se cambiaba obedientemente, giraba frente a los espejos, alzaba la barbilla cuando se lo pedían, rotaba a la izquierda y a la derecha, como si hubiera vuelto a formar parte de un grupo de teatro estudiantil. Un atuendo seguía al otro. Un traje pantalón elegante, demasiado severo. Un vestido negro de encaje, demasiado lúgubre. Un conjunto beige, demasiado insípido. Un vestido rojo, demasiado atrevido. «Este es», exclamó de pronto la señora Verónica, cuando Esperanza se probó un vestido azul cielo suave, de corte impecable, que realzaba sus hombros y disimulaba con gracia cualquier imperfección. «Justo lo que necesitamos. El color resalta tus ojos y el corte favorece tu figura. Es perfecto». El conjunto se completó con zapatos de tacón bajo, joyas minimalistas de plata y un pequeño bolso de mano. El toque final, un chal de seda ligera sobre los hombros. Cuando llevaron a Esperanza ante el espejo de cuerpo entero, casi no se reconoció. Desde las profundidades del vidrio la miraba una mujer que irradiaba confianza serena y dignidad silenciosa. No era una belleza, su edad seguía allí, pero tenía presencia. Una mujer con criterio, alguien a quien los demás escucharían cuando hablara. Una mujer que quizás habría sido, si la vida hubiese tomado otro rumbo. «¿Estás satisfecha?», preguntó Santiago en voz baja, apareciendo de pronto a su lado. «Es extraño», admitió Esperanza con sinceridad, aún mirando su reflejo. Intentaba no fijarse en su ropa original, ahora doblada cuidadosamente por una asistente. En unas horas, volvería a su mundo real. Esto es solo un papel, se recordó. En el coche, Santiago guardó silencio, hojeando documentos, tomando notas, contestando llamadas con frases cortas y secas. Solo una vez, cuando el coche se detuvo ante un semáforo en rojo, habló inesperadamente. «¿Crees que va a llover?». Esperanza miró el cielo bajo de la tarde, cubierto por un espeso manto gris. «No lo creo. Es solo un frente de tormenta. Probablemente pasará de largo». Santiago asintió como si ella le hubiera proporcionado información clave para una decisión empresarial y volvió a sus papeles. Esperanza observó de reojo a su inesperado esposo. Parecía completamente absorto en el trabajo, pero pequeños gestos lo delataban, ajustaba el nudo de su corbata con demasiada frecuencia, dejaba el dedo sobre la misma página un segundo de más, releía la misma línea más de una vez. Estaba más nervioso de lo que aparentaba. Así que, la reunión era realmente importante. «Santiago», comenzó ella con cautela,
Quizá debería saber un poco más sobre nuestra historia de pareja. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Él alzó la vista de los papeles y algo parecido a una sonrisa cruzó brevemente su rostro. Buena observación, respondió. Nos conocimos hace 7 años, en una conferencia de derecho. Nos casamos un año después. Sin hijos. Luego volvió a hundirse en sus documentos, como si eso fuera todo lo que ella necesitara saber. Esperanza reprimió un suspiro. Bueno, iba a ser una velada interesante. El Club Alameda estaba ubicado en una antigua casona señorial, restaurada con lujo y buen gusto. Columnas de mármol, candelabros de cristal, muebles antiguos, pinturas enmarcadas en dorado, un lujo aristocrático, no ostentoso, pero presente en cada detalle. Esperanza caminaba junto a Santiago, intentando parecer natural, como si perteneciera a aquel entorno. Las líneas limpias del vestido le daban confianza, pero un nudo apretado no dejaba de subirle a la garganta. Fueron recibidos por un anfitrión del restaurante, vestido de smoking, y acompañados a un comedor privado donde ya se habían reunido varios invitados. Valentín Morales destacó de inmediato, alto, enjuto, con una mirada aguda y movimientos precisos. A su lado se encontraba una mujer de figura generosa, con un vestido costoso pero excesivamente recargado, presumiblemente su esposa. Y aquí llega Santiago con su encantadora acompañante, exclamó Valentín, acercándose con una copa en la mano. Al fin te decides a presentarnos a tu enigmática otra mitad. Valentín, te presento a mi esposa, Esperanza, dijo Santiago con voz serena. Valentín le lanzó una mirada rápida y curiosa, de pies a cabeza. Un placer. Ya empezábamos a pensar que Santiago se había inventado una esposa para librarse de los eventos sociales, rió de su propio chiste. Esta es mi esposa, Margarita. La mujer de figura generosa le dirigió a Esperanza una leve inclinación de cabeza, condescendiente, evaluándola con una mirada calculadora. Sus ojos, amplificados por gruesos lentes, parecían 2 estanques inquisitivos. ¿Y cuándo se las arreglaron para casarse?, preguntó, acentuando con malicia el se las arreglaron, como si los hubiera atrapado en una mentira. Hace 7 años, respondió Esperanza con una sonrisa suave. En el aniversario de nuestro encuentro. ¡Ay, qué romántico!, entonó Margarita, aunque el escepticismo en su voz era evidente. ¿Y dónde se conocieron? En una conferencia de derecho, recordó Esperanza las palabras de Santiago. Yo estaba sentada en primera fila mientras Santiago daba una charla sobre nuevas tendencias en derecho corporativo. Su discurso me impresionó muchísimo. Se permitió una rápida mirada a su esposo, que la escuchaba con una leve sorpresa y aprobación. ¿Sabes?, continuó Esperanza, de pronto inspirada, habló con tanta pasión sobre complejidades legales, el tipo de cosas que normalmente aburren a cualquiera, que me di cuenta de que estaba frente a alguien realmente excepcional. Ese sí que es un talento raro, hacer que temas aburridos suenen interesantes, murmuró Valentín, lanzando una mirada a su esposa, que parecía encarnar la habilidad contraria. Fueron presentados a los demás invitados, 2 parejas más, también vinculadas al mundo bancario. Esperanza sonreía, respondía preguntas y conversaba con cortesía, sintiendo cómo, minuto a minuto, se iba deslizando con más naturalidad en el papel. Las mujeres la observaban con una curiosidad apenas disimulada. La esposa de Santiago no era lo que esperaban, ni demasiado joven, ni demasiado llamativa, pero había algo en ella, algo que no pertenecía del todo a ese mundo. La mirada de Valentín volvía a ella con insistencia, como si intentara descifrar un enigma. Esperanza sintió un leve estremecimiento de inquietud. Ese hombre claramente sospechaba algo, o planeaba algo. La velada apenas comenzaba, y aún tenía que interpretar su papel hasta el final, fuera cual fuera el destino que la esperara al doblar la próxima esquina. Las copas de cristal tintineaban suavemente al compás de la música de fondo.
Esperanza permanecía erguida, con las manos cruzadas con elegancia sobre el regazo, debajo de una servilleta de lino almidonada. ¿Cuántas veces se había imaginado en lugares así, mientras miraba a través del vidrio un mundo de riqueza y seguridad? Y ahora estaba dentro de esa vitrina, sintiéndose como un maniquí en la celebración de otros. Velas gruesas se derretían en candelabros ornamentados, sus llamas proyectando destellos sobre los rostros reunidos. El rostro de Valentín parecía depredador, tallado en cera. Su piel, tan tirante sobre los pómulos, parecía a punto de quebrarse. Sonreía, bromeaba, pero sus ojos permanecían alerta, como los de un jugador experto observando cada movimiento. Al fondo de la sala, un músico rasgueaba acordes suaves en una guitarra, tocando una melodía que Esperanza reconoció de su infancia. Estaba sentada al lado de su falso marido, y cada roce accidental de su mano le provocaba un leve sobresalto, como una corriente eléctrica suave. Qué extraño, pensó, lo rápido que el cuerpo aprende su papel asignado. Ahora también ella giraba hacia Santiago y le sonreía, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. ¿Cómo llegó a apreciar las artes? ¿Tiene un gusto tan refinado?, preguntó una de las esposas de los banqueros, una mujer regordeta con un vestido brillante, cuyo collar se incrustaba en su cuello lleno como un grillete. Los libros, respondió Esperanza con sencillez. Abren un mundo mucho más grande que aquel que habitamos físicamente. La mujer parpadeó, desconcertada por la respuesta, y rápidamente desvió la conversación hacia un terreno más familiar. ¿Ha ido al nuevo complejo de Spa en Las Rosas? Dicen que trajeron barro directamente del Mar Muerto. Esperanza asintió, mantuvo la charla, sonrió. Como en una conferencia académica, se recordó a sí misma. Había asistido a tantas a lo largo de los años, los banquetes y recepciones tras las sesiones formales, donde había que conversar educadamente con colegas desconocidos sobre temas que no importaban en absoluto. Pero allí, bajo los techos tallados del Club Alameda, el ambiente era distinto. Bajo el barniz social latía una corriente de tensión. Valentín se inclinaba hacia su abogado con más frecuencia de la que permitía la etiqueta, susurrándole al oído. Uno de los banqueros miraba el reloj repetidamente, como si esperara alguna señal. La conversación de los hombres fluía junto al parloteo trivial de las mujeres, sobre índices bursátiles, fluctuaciones de divisas, perspectivas de inversión. Santiago hablaba con seguridad, pero Esperanza, sentada a su lado, podía sentir lo tenso que estaba su espalda, como si dentro de él alguien hubiese tensado una cuerda hasta el límite. Miró la mesa, repleta de platos exquisitos, y no pudo sacudirse la extraña sensación de que todas aquellas personas representaban una obra privada, y a ella le habían asignado el papel de extra silenciosa. Claro que, a fin de cuentas, estaba acostumbrada a interpretar papeles ajenos. Desde hacía 5 años, representaba el de una mujer que había aceptado su destino. Nuestro hijo menor acaba de entrar a Cambridge, ¿puedes creerlo?, canturreó una de las mujeres. Claro, inglés desde la cuna, tutores, viajes educativos al extranjero. Esperanza no pudo evitar pensar en su nieto, en su sueño de estudiar Derecho. Dudando entre la Complutense y el IE. Si tan solo pudiera ayudarlo, si tan solo tuviera los medios. ¿Y tus hijos, Esperanza? La pregunta la sacó de sus pensamientos. Mi hija, respondió, vive en otra ciudad. Tengo 2 nietos. ¡Qué hermoso! ¿Y a qué se dedica? Esperanza vaciló un momento. ¿A qué se dedicaría la hija de la esposa de un empresario adinerado? Pero decidió no mentir. Trabaja en una pequeña empresa privada. Es economista. Oh. La economía es fantástica. Hoy en día, no se puede vivir sin educación financiera, ¿verdad? La conversación siguió su curso habitual. Los camareros se movían silenciosos entre las mesas, retirando platos. Había llegado el momento del postre. Y fue entonces cuando Valentín hizo su jugada. Asintió discretamente a su asistente, quien sacó varias carpetas de un maletín de cuero.
Mientras esperamos el postre y el café, ¿por qué no echamos un vistazo rápido al borrador preliminar del acuerdo?, dijo Valentín con una sonrisa que no prometía nada bueno. Tal vez así ahorremos tiempo mañana en la firma oficial. Lo dijo como si ofreciera enseñar fotos de sus vacaciones, pero Esperanza sintió como Santiago se tensaba a su lado por un instante. Aquello rompía el protocolo tácito, documentos de negocios durante una cena social, sin previa coordinación. Se distribuyeron copias del contrato entre los hombres. Una copia, aparentemente por descuido, fue colocada cerca de la copa de vino de Esperanza. Un pequeño fajo de páginas grapadas, y dentro de él, tal vez, una trampa. Los hombres se inclinaron a leer. Las mujeres continuaron conversando. Esperanza, casi distraídamente, hojeó algunas páginas. El texto legal fluía ante sus ojos como un paisaje familiar. Después de tantos años enseñando, leía documentos así como quien abre un libro conocido. Rápidamente captó frases clave, patrones de redacción. Al llegar a la 5ª página, Esperanza redujo el ritmo. Algo en la redacción de la cláusula de garantías le rozó el instinto profesional como una astilla. Releyó el párrafo, lo cruzó con el apéndice y un escalofrío le recorrió el pecho. Si lo estaba interpretando bien, el contrato contenía una trampa sutil. Bajo cierta cadena de eventos, la empresa de Santiago perdería el control de una parte significativa de sus activos. Veo que a su esposa le interesan las minucias legales, resonó de pronto la voz de Valentín, o solo está admirando el bonito papel. Esperanza levantó la mirada y se cruzó con la suya, afilada como un cuchillo. Una mueca se insinuaba en las comisuras de los labios del banquero. Santiago se tensó ligeramente a su lado, pero mantuvo una expresión agradable. Esperanza y yo compartimos muchos intereses, dijo Santiago con calma. Qué tierno, murmuró Valentín, sin apartar la vista de ella. ¿Y se puede saber qué ha captado la atención de su esposa en nuestro aburrido contratito? Cayó un silencio sobre la mesa. Las mujeres dejaron de hablar, los hombres alzaron la vista de sus páginas. Todas las miradas se centraron en Esperanza. Sintió que el corazón le latía con fuerza. Y entonces, volvió una sensación conocida. Aquellos momentos de sus días en la universidad, frente a un aula llena, la mente en blanco. Pero luego, llega la primera palabra, luego la segunda. Y de pronto, el pensamiento se ordena. La voz, firme. Hay una cláusula extraña en la sección de garantías, dijo tras una breve vacilación. La cláusula 14.3 contradice el apéndice en cuanto a la disposición de activos. Pasó la página y señaló un párrafo específico. Aquí se menciona el derecho preferente del acreedor sobre los activos listados en el apéndice 3 en caso de retrasos en la financiación del proyecto. Pero si se observa el apéndice en sí, la lista de activos es mucho más amplia de lo que indica el texto principal. De hecho, incluye instalaciones de producción que no están directamente relacionadas con el proyecto actual. El rostro de Valentín se congeló como una máscara de porcelana. Santiago lanzó una mirada rápida a la sección mencionada del documento, sus cejas se alzaron ligeramente. Más aún, Esperanza sintió que algo despertaba dentro de ella, la emoción, largamente olvidada, del compromiso profesional. El plazo de cumplimiento tampoco es coherente con la normativa bancaria actual, continuó. Según la resolución del último trimestre del Banco de España, esos plazos ya han sido revisados. Tal como está escrito aquí, incluso si se cumple el calendario de pagos al pie de la letra, el prestatario podría considerarse técnicamente en mora. Un silencio pesado, vibrante, cayó sobre la sala. Esperanza podía oír el retumbar de su propio corazón. Con visión periférica, vio a Santiago enderezarse lentamente en su silla, su mano sobre la mesa cerrándose en un puño. ¿Tiene experiencia en derecho bancario?, preguntó con cautela uno de los abogados de Valentín, un joven con gafas y corbata perfectamente anudada. Solo leo con atención, respondió Esperanza con modestia, aunque su voz ya era otra.
había desaparecido la inseguridad de una simple invitada, reemplazada por el tono firme y mesurado que había perfeccionado durante años de clases y seminarios. Hay algunas otras inconsistencias, añadió, hojeando las páginas. Por ejemplo, en la sección de penalizaciones se menciona el apéndice 5 para la fórmula de indexación, pero dicho apéndice contiene un multiplicador que hace que la penalización sea desproporcionadamente alta en comparación con el monto principal. Además, la cláusula de arbitraje nombra una institución que fue reorganizada el año pasado. El asombro inmóvil que dominaba la mesa se transformó en una oleada de movimiento, los banqueros se miraron entre sí, los abogados fruncieron el ceño, y las esposas miraron a sus maridos con desconcierto. Valentín tenía la expresión de quien acaba de morder algo agrio, pero rápidamente se recompuso. Santiago, recuperando poco a poco la compostura, tomó la iniciativa. Creo que deberíamos revisar con más detenimiento estos puntos, dijo con tono equilibrado. Es posible que se hayan colado algunos errores técnicos. Por supuesto, respondió Valentín con una sonrisa tirante que no le alcanzó los ojos. Solo unos desafortunados errores de redacción. Tendremos los documentos corregidos para la firma de mañana. Con un gesto seco, Valentín indicó a su asistente que recogiera las copias. El joven apuró el paso para guardar los papeles en el maletín, sin mirar a nadie a los ojos. Y aquí viene el postre, anunció Margarita con un entusiasmo exagerado justo cuando los camareros entraban en la sala con bandejas de plata. Pero el ambiente festivo había desaparecido para siempre. La conversación se volvió vacilante, los chistes perdieron fuerza. Esperanza sentía el peso de las miradas persistentes, pero ahora la miraban de forma distinta, con desconcierto y, ¿era respeto? La velada terminó antes de lo previsto. De pronto todos recordaron asuntos urgentes, reuniones tempranas, la necesidad de revisar tareas o de ver a los hijos. Al despedirse, Valentín estrechó la mano de Santiago con firmeza y le dio a Esperanza una inclinación seca de cabeza. Una velada muy instructiva, dijo con una expresión indescifrable. Espero que mañana su equipo legal presente una versión más competente del acuerdo. Afuera del Club Alameda, Esperanza sintió cómo empezaba a disiparse la tensión que la había mantenido rígida toda la noche. El aire fresco le calmaba el rostro aún encendido. Fragmentos de frases legales y lenguaje contractual giraban en su mente, mezclándose con recuerdos de aulas donde solía resolver enigmas jurídicos parecidos para sus alumnos. El silencio se instaló en el coche. Santiago miraba por la ventana las luces fugaces de la Madrid nocturna. Esperanza iba erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo, como una colegiala. El interior del vehículo olía a cuero caro y a un tenue rastro de colonia. ¿Quién es usted?, preguntó Santiago por fin, sin volverse. Su voz sonaba distante, como si viniera desde el fondo del agua. Esperanza respiró hondo. Era hora de quitarse la máscara. Enseñé Derecho Civil durante 15 años en la universidad, dijo simplemente. Era profesora asociada, trabajaba en mi doctorado. Después de la reestructuración universitaria, cerraron nuestro departamento. A mi edad, sin experiencia comercial, nadie quiso contratarme en el campo. Pero tenía que vivir de alguna manera. Así que... Se quedó en silencio. ¿Qué más podía decir? Una historia típica para una mujer de su generación, una de tantas que quedaron atrás en el torbellino del cambio. Demasiado mayor para empezar de nuevo, demasiado joven para rendirse. Salvó el acuerdo, dijo Santiago tras una larga pausa. Esos errores que mencionó Valentín podrían haberle costado millones a la empresa. Hablaba con calma, como si resumiera una reunión de negocios cualquiera. Sin sorpresa, sin indignación y, lo más importante, sin la compasión que Esperanza más temía. El pago será transferido mañana a su cuenta, añadió. El monto reflejará el valor de su aporte. Esperanza asintió. Después de todo, había sido una transacción.
Ella había interpretado su papel y había dado mucho más de lo que cualquiera esperaba. El coche se detuvo frente a su edificio, un bloque gris de 5 pisos, con revoque descascarado y ventanas apagadas, un mundo aparte de los candelabros y las escaleras de mármol. Gracias, dijo Santiago, girándose hacia ella por primera vez en todo el trayecto. Por todo. Sus miradas se encontraron, la mirada oscura y firme de un hombre exitoso, y los ojos cansados pero aún vivos de una mujer que había visto demasiado de la vida. Gracias por la oportunidad, respondió ella, estirando la mano hacia la manilla de la puerta. Fue bonito sentirse útil otra vez. Como acordamos, mañana se transferirá el triple de su salario, añadió él. Lo ha ganado con creces. Al bajar del coche, Esperanza se detuvo un momento bajo la luz amarilla de una farola. Con su vestido elegante y el peinado impecable, parecía una visitante de otro mundo, alguien que por error había cruzado a este modesto barrio residencial. Santiago la observó hasta que desapareció dentro del edificio. Al recorrer el pasillo familiar, donde conocía cada grieta en la pared, Esperanza sintió una extraña ligereza, como si algo que había estado dormido dentro de ella comenzara a despertar, a estirarse, a moverse, a desplegar sus alas. Algo que no se había permitido nombrar en años, esperanza. El dinero llegó al día siguiente. La cantidad que apareció en la notificación por SMS, el triple de su salario mensual, hizo que Esperanza la leyera varias veces, incrédula. No había tenido tanto dinero en sus manos desde que ganó el premio universitario al mejor artículo académico del año. 3 meses de sueldo de limpiadora, por una sola noche. Gracias por su colaboración, decía la nota del pago. Seca. Oficial. Anónima. Ni rastro de lo que había ocurrido entre ellos, en aquel momento de claridad en que ella se había sentido verdaderamente, completamente ella misma otra vez. Las 2 semanas siguientes a aquella velada memorable transcurrieron, exteriormente, como siempre, los mismos pasillos, las mismas oficinas, el mismo olor a detergente que se había impregnado tan profundamente en la piel de Esperanza que ni la mejor crema de manos podía eliminarlo. Fregaba puertas de vidrio, lavaba suelos, limpiaba barandillas de escaleras, todo como antes. Pero en su interior, una flor de primavera empezaba a abrirse paso, empujando a través del suelo helado de un largo invierno, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada y el aire fresco hubiera entrado, trayendo consigo aromas olvidados y sonidos perdidos. Por las noches, sacaba sus libros de texto desgastados, releía antiguas notas de clase, tomaba apuntes. En el viejo portátil que había comprado años atrás para preparar sus lecciones, navegaba por sitios legales, seguía cambios legislativos, leía artículos nuevos en revistas jurídicas. Para su sorpresa, no se había perdido tanto, los principios fundamentales del derecho seguían allí, intactos. Como montar en bicicleta, los pedales giran, la cadena se mueve, las ruedas avanzan, y te preguntas por qué temías haber olvidado. Últimamente te veo más joven, comentó Dolores una tarde, mientras almorzaban juntas en el pequeño cuarto de limpieza. Te brillan los ojos, tienes la espalda más recta. No me digas que te has enamorado a tu edad. Esperanza se rió, sintiendo como el rubor le subía a las mejillas. Ay, déjate de tonterías, Dolores. A mi edad, enamorarse solo sirve para hacer reír a los demás. ¿Y por qué no? Insistió su amiga, entrecerrando los ojos con picardía. Eres una mujer guapa, estás soltera, y como dice el clásico, el amor no tiene edad. Tú lees demasiadas novelas románticas, la apartó Esperanza con un gesto. No es nada de eso. Simplemente estoy durmiendo mejor, por fin. Pero Dolores no estaba convencida. Después de 12 años trabajando en ese centro empresarial, había visto de todo, y sabía leer los rostros que querían ocultar algo. Algo le decía que algo importante estaba pasando con Esperanza. Bueno, está bien, dijo al fin, sorbiendo café de su termo. Que Dios quiera que esos ojos te sigan brillando así.
Su hermana también notó el cambio cuando Esperanza la llamó esa noche. Incluso a través del teléfono, percibió algo distinto en su voz. «Te lo prometo, Carmen», dijo Esperanza, apretando entre los dedos el lápiz con el que había estado anotando cosas en su calendario, «en 3 días te llevaré la cantidad completa». El médico dijo que si empezamos el tratamiento ahora, hay muchas posibilidades de recuperación total. ¿De dónde has sacado tanto dinero, Esperanza? La voz de su hermana sonaba a partes iguales esperanzada y preocupada. No habrás pedido prestado a esos banqueros, ¿no? Con los intereses que cobran hoy en día, nunca saldrás de eso. Un bono inesperado en el trabajo, respondió Esperanza, sorprendida de lo fácilmente que le salía esa media verdad. Ya sabes, a veces la vida da sorpresas agradables. Lo que importa ahora es tu salud. ¿El dinero? Un día no está, y al otro sí. Su hermana lloró al teléfono, le dio las gracias una y otra vez, prometió que se curaría, le habló de cómo Esperanza siempre había sido la fuerte, la que sacó adelante a sus padres, luego a su esposo y ahora a ella. Esperanza escuchaba con los ojos cerrados y sentía que algo dentro de ella empezaba a derretirse, como si la primavera finalmente llegara después de un invierno demasiado largo. A la mañana siguiente, mientras limpiaba las barandillas de la escalera central, el recepcionista, un joven de peinado perfecto y sonrisa ensayada, se le acercó. «Esperanza», dijo con tono oficial, como quien anuncia la llegada de un invitado ilustre, «una nota para usted de parte de Santiago. Me pidió que se la entregara personalmente». Le tendió un sobre de papel grueso. Esperanza, por instinto, se limpió las manos en el delantal antes de tomarlo, y notó que el joven alzaba apenas una ceja, claramente sorprendido de que el director general le enviara notas manuscritas a una limpiadora. Dentro del sobre había una hoja con el emblema de Iber Capital en la parte superior. Apenas unas líneas, escritas con letra masculina y firme. «Le agradecería que pasara por mi oficina hoy al terminar su turno. Santiago Herrera». El corazón de Esperanza comenzó a acelerarse, como en su juventud, antes de un examen importante o su primera clase magistral. ¿Qué podría querer ahora? ¿Otro papel que interpretar? ¿O quizás solo quería asegurarse de que no hubiera contado nada a nadie sobre aquella noche? El día se arrastró interminablemente. Dolores notó su distracción, pero no hizo preguntas. Todo a su debido tiempo. Al terminar su turno, Esperanza se cambió a su ropa habitual, un conjunto de punto azul oscuro, blusa blanca y zapatos bajos y cómodos. Simple, pero pulcro, el tipo de atuendo hecho para pasar desapercibido, para no llamar la atención. La secretaria la hizo pasar de inmediato, estaba claro que ya había sido avisada. Santiago estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad al anochecer. Al oír abrirse la puerta, se giró. «Gracias por venir», dijo simplemente, señalando la silla para invitados. «¿Quería verme?», respondió Esperanza, sentándose con delicadeza en el borde de la silla, las manos cruzadas sobre el regazo, una costumbre adquirida en años de docencia. Sin decir nada, Santiago colocó una carpeta de documentos frente a ella. «Me gustaría conocer su opinión», dijo, sentándose frente a ella. De manera informal, claro. Solo una segunda opinión. Esperanza abrió la carpeta, dentro había un borrador de contrato para la creación de una empresa conjunta. Sus ojos recorrieron el texto con rapidez, identificando cláusulas clave, comparando términos, analizando el lenguaje. «La cláusula de responsabilidad es defectuosa», dijo, señalando la sección correspondiente. «Hace referencia a legislación aplicable, pero en términos tan vagos que la definición de responsabilidad queda prácticamente sin sentido». Pasó páginas, comentando, marcando pasajes, como si estuviera corrigiendo un trabajo de alumno. Los mismos dedos que poco antes sostenían una fregona ahora se movían con seguridad sobre documentos legales. La voz que hasta entonces solo resonaba en pasillos vacíos, hablaba ahora con precisión profesional y firmeza.
Santiago la escuchaba con atención, tomando notas en su cuaderno, sin preguntas innecesarias, sin muestras de sorpresa ni duda. Le hablaba como a una igual. Por primera vez en muchos años, alguien la veía no por su edad o su uniforme, sino como una profesional. Análisis brillante, dijo cuando ella terminó. Exactamente lo que sospechaba. Nuestro departamento legal considera que el documento es impecable, pero yo intuía que escondía trampas. Hizo una pausa, como reuniendo sus pensamientos, y luego la miró directamente a los ojos. Tengo una propuesta, Esperanza. Me gustaría seguir trabajando con usted de manera regular. Extraoficialmente, claro, quizá una vez por semana, cuando le sea conveniente. Usted revisaría documentos, haría evaluaciones, detectaría posibles problemas. Todo en confidencialidad. Esperanza volvió a sentir el corazón latiendo con fuerza. Pensamientos encontrados pasaban a toda velocidad por su mente. Por un lado, era una oferta halagadora, su conocimiento y experiencia finalmente estaban siendo valorados otra vez. Por otro, significaba una doble vida, secretos, la necesidad de mentir a sus compañeras. Pero entonces recordó el rostro bañado en lágrimas de su hermana, la factura de la clínica aún por pagar. Su hija, pidiéndole ayuda para el campamento de verano de su nieto. Acepto, dijo en voz baja. Pero necesitaré tiempo para repasar algunas áreas. La legislación cambia constantemente. Por supuesto, asintió Santiago. Puedo organizar acceso a nuestra base de datos jurídica. O, si le resulta más cómodo, podemos instalar el software necesario en su ordenador. Tengo un portátil, respondió Esperanza. Viejo, pero aún funciona. Santiago esbozó una ligera sonrisa. Entonces le proporcionaremos uno nuevo, como herramienta de trabajo. Discutieron los detalles, horarios, forma de pago, confidencialidad. Todo fue claro, profesional, sin emociones innecesarias. Cuando Esperanza se levantó para marcharse, él le preguntó de forma inesperada. ¿Cómo está tu hermana? Recuerdo que mencionaste su enfermedad. Esperanza lo miró sorprendida. Se acordaba. Aquella noche ella había hablado de su hermana solo de pasada, un simple comentario, pero él lo había recordado. Se enfrenta a un tratamiento serio, respondió. Pero ahora tenemos una oportunidad. Él asintió sin decir nada más. Pero ese gesto llevaba peso, comprensión, aprobación, algo más que ella no pudo, o no quiso, interpretar aún. Esa noche la llamó su hija. Natalia sonaba alegre, su hijo mayor había sacado una puntuación alta en los exámenes de práctica y sus posibilidades de entrar a la universidad crecían. ¿Lo puedes creer, mamá? Su profesor dice que tiene talento natural para el derecho. Rió al teléfono. Igualito a su abuela. Esperanza se descubrió sonriendo. No hacía mucho, esas palabras le habrían dolido con amargura. Pero ahora traían esperanza. Por cierto, quería hablar contigo, añadió Natalia, con un tono más serio. Sobre el dinero para el campamento del pequeño. Mi marido y yo hemos decidido que lo resolveremos nosotros. Tu sueldo no es precisamente grande. Está bien, respondió Esperanza con dulzura. He tomado un trabajo extra. No es mucho, pero me gusta. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó Natalia, con preocupación. No me digas que has aceptado más horas de limpieza. Ya estás agotada. No te preocupes, respondió Esperanza de forma ambigua. Es más intelectual que físico. Ya te contaré algún día. Escuchó a Natalia inhalar, segaramente lista para lanzar más preguntas. Pero en ese momento, se oyó un grito infantil al otro lado de la línea, y su hija terminó la llamada con una disculpa apresurada. Y así comenzó su doble vida, de día, el mismo cubo y la misma fregona, las mismas rutinas familiares.
pero por las noches, una Esperanza distinta, encorvada sobre documentos legales, haciendo anotaciones, revisando redacción, verificando referencias legislativas. Sus reuniones semanales con Santiago se convirtieron en parte de su nueva realidad. Pasaron los días. Luego las semanas. Luego los meses. De forma gradual, casi imperceptible, la manera en que la gente la trataba empezó a cambiar. El guardia de seguridad de la entrada le hacía un gesto amigable al pasar. La secretaria de Santiago la saludaba primero, en lugar de ignorarla. Incluso el serio administrador del centro empresarial le sostuvo una vez la puerta del ascensor. Algo también estaba cambiando en Esperanza, sus hombros se enderezaban, sus movimientos se volvían más seguros, su mirada más clara, como si una película opaca se estuviera levantando poco a poco, revelando los colores brillantes que había debajo. Cada mañana, al ponerse su bata gris de limpiadora, sabía que no era más que eso, una bata, un disfraz. En su interior, el corazón de una profesional seguía latiendo con fuerza, una mente nuevamente en uso, sus habilidades otra vez útiles. Ese conocimiento la calentaba como una pequeña vela, una llama lo bastante fuerte para iluminar incluso la habitación más oscura. Y con cada día que pasaba, brillaba más. Ya no temía ser vista. Los rumores se esparcieron de forma invisible, como el moho en las esquinas oscuras. Al final del segundo mes de su colaboración no oficial con Santiago, los susurros comenzaron a circular por la oficina de Ibercapital. Nadie había prestado atención a la señora de la limpieza antes, uniforme gris, movimientos discretos, ojos que siempre miraban de largo. Pero ahora notaban otra cosa. Cada miércoles, como un reloj, Esperanza tomaba el ascensor hasta el piso 12 y desaparecía en la oficina del director general, una puerta que la mayoría del personal no se atrevía a tocar. Una hora después, salía, erguida, con los ojos brillantes. Y después de esas reuniones, incluso Santiago, normalmente reservado, a veces parecía casi inspirado. Confusión, curiosidad, envidia, la gente tiende a explicar lo inexplicable de la forma más simple y primitiva. Después de todo, ¿qué podría estar haciendo una mujer mayor de la limpieza sola en la oficina de un hombre poderoso? En los pasillos, zonas de fumadores y cafetería, las teorías crujían como hojas secas, cada una más ridícula que la anterior. Aquella mañana, Esperanza entró al baño de mujeres del 8º piso para cambiar una toalla. Al oír voces, se quedó inmóvil, estaban hablando de ella. ¿Viste lo seguido que va a su oficina?, canturreó una voz joven. Y siempre fuera del horario. Ayer salió toda sonrojada. Casi me caigo de la silla. Ni que lo digas, añadió otra voz, más grave. Al final resultó que el jefe no es tan exigente, ¿eh? Yo pensaba que solo salía con modelos. ¿Tú qué crees que lee? El final de la frase se perdió entre risas apagadas. Las mejillas de Esperanza ardían como si le hubieran echado agua hirviendo. Permanecía pegada a la pared, sintiendo como algo dentro de ella se volvía frío y se enrollaba como una espiral tensa. Una emoción largamente olvidada resurgió, humillación. Empujó la puerta del cubículo y salió hacia los lavabos, donde 2 secretarias jóvenes, con trajes a la moda, se retocaban el maquillaje. Al ver su reflejo en el espejo, se quedaron en silencio a mitad de frase. Un incómodo y resonante silencio llenó el baño. Esperanza se lavó las manos con calma, se las secó con una toalla de papel, arrojó el trozo arrugado al cubo, y solo entonces alzó la vista para mirarlas directamente a los ojos. ¿Saben?, dijo en voz baja, con la dignidad serena de una profesora hablando a estudiantes de primer año. Siempre les decía a mis alumnos, lo más peligroso del mundo no es la ignorancia, es la ignorancia unida a la arrogancia. Espero que aún estén a tiempo de aprenderlo. Salió sin mirar atrás, dejando a las 2 chicas paralizadas. Había llevado esa misma expresión mucho tiempo atrás, cuando los susurros la seguían por los pasillos de la universidad, rumores de que había obtenido su plaza de profesora asociada gracias a un romance con el vicerrector.
Entonces también había caminado con la cabeza en alto, la espalda recta, tal como solía enseñarles a sus alumnas. El respeto empieza por la forma en que te comportas. Por fuera, entera. Por dentro, destrozada. ¿Acaso no sabía, desde el principio, a dónde la llevaría esto? ¿No comprendía que su mundo y el de Santiago nunca podrían cruzarse sin consecuencias? Santiago, necesito hablar contigo con franqueza. En la oficina del director general, Eduardo Vargas mantenía una expresión serena y decidida. A sus 45 años, dirigía el departamento legal de una de las firmas de inversión más importantes del país, el resultado de una larga escalada profesional, peldaño a peldaño, ganada con esfuerzo y sacrificio. Te escucho, respondió Santiago con tono neutro, dejando los documentos a un lado. Es sobre tus consultas con la señora de la limpieza, comenzó Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Están circulando rumores por toda la oficina. De todo tipo. Esto está socavando la disciplina corporativa y, perdona que sea directo, también tu autoridad personal como líder. Santiago lo miró con expresión calmada y evaluadora. Eduardo era considerado uno de los mejores abogados corporativos de la ciudad, pero tenía una cualidad que Santiago detestaba, una autosuficiencia que rozaba la arrogancia. Conozco los rumores a los que te refieres, dijo Santiago. Pero puedo asegurarte que mi relación con Esperanza es estrictamente profesional. Me asiste en el análisis de documentos. Eduardo alzó una ceja con incredulidad. ¿Análisis de documentos? ¿La señora de la limpieza? A veces, respondió Santiago con serenidad, necesitas a alguien que vea lo que todos pasamos por alto. Alguien que no esté deformado por los sesgos profesionales. Ella ve las cosas desde otro ángulo. Eduardo apretó los labios, intentando contener la irritación. Las palabras de Santiago sonaban como una reprimenda directa a su departamento. ¿Una mujer de limpieza analizando contratos legales? ¿Lo dices en serio?, preguntó, con la voz quebrada por la incredulidad. Fue profesora de Derecho, admitió Santiago con cierta reticencia, dándose cuenta de que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Eduardo se quedó paralizado, atónito ante la revelación. Tardó unos segundos en procesarlo antes de soltar, abiertamente escéptico. Entonces, ¿por qué está fregando suelos en lugar de trabajar en nuestro departamento? ¿Y por qué nadie conoce sus credenciales? Santiago no respondió. Desde la ventana del piso 12, podía ver el parque otoñal más abajo, hojas doradas girando en el aire, cubriendo los senderos como una alfombra. Tanta belleza que se desvanece, pensó con cierta melancolía. Tanto talento desaprovechado a nuestro alrededor. Por ahora, te pido que mantengas en confidencialidad nuestra colaboración, dijo finalmente. Es mejor así para todos. Eduardo asintió a regañadientes, pero en su interior comenzaba a crecer un resentimiento silencioso. Él, un profesional experimentado con 20 años de trayectoria, estaba siendo eclipsado, comparado con una exprofesora que había pasado 5 años limpiando oficinas y que ahora actuaba como asesora legal secreta del director general. El pensamiento ardía como una brasa encendida, negándose a apagarse. Las paredes del hospital, pintadas de un verde menta apagado, se veían tan desvaídas como sábanas lavadas en exceso. Esperanza caminaba por el pasillo hacia la habitación de su hermana, respirando el olor familiar a antisépticos y medicinas. Bajo el brazo llevaba una bolsa con fruta, en el bolso, su último pago por consulta. Los resultados muestran un avance positivo, dijo el médico, un hombre canoso de mirada cansada pero amable. Si esto continúa, podremos darle el alta para tratamiento ambulatorio en un mes. Esperanza asintió, haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas de alivio. Solo 2 meses antes, ella y su hermana se habían sentado en ese mismo despacho a escuchar pronósticos muy distintos. No sé cómo conseguiste el dinero, Esperanza, pero me salvaste, susurró Carmen una vez a solas en la habitación. Yo ya me estaba preparando para lo peor. Tonterías,
respondió Esperanza con firmeza, colocando uvas y manzanas en la mesilla. En nada estarás corriendo detrás de tus bisnietos. Hablaron de todo, los nietos de Carmen, la antigua casa del pueblo que llevaba vacía desde primavera, los vecinos que la vigilaban. Esperanza contó historias sobre su hija y sus nietos, pero ni una palabra sobre su trabajo, ninguna mención de fregonas ni cubos, ningún indicio de las consultas legales. «Has cambiado, hermanita», dijo de pronto Carmen, observándole el rostro. «Te brillan los ojos como cuando eras joven, como si hubieras vuelto a nacer». Esperanza solo sonrió. ¿Cómo explicar esa extraña metamorfosis, ese giro inesperado del destino? Un milagro que llega tan pocas veces y siempre en el momento más imprevisto. Su hija vivía en un barrio residencial relativamente nuevo, en un edificio típico con un parque infantil justo enfrente. Esperanza fue a visitarla un sábado por la mañana, por primera vez en mucho tiempo, con el corazón ligero. En su bolso llevaba regalos para los nietos, en el bolsillo, dinero para pagar el campamento de verano que Natalia había mencionado. Tomaron café en la cocina, luminosa y amplia, con cortinas de flores en las ventanas. Natalia, que se parecía a Esperanza en su juventud, los mismos ojos castaños serios, la misma ligera inclinación de cabeza al escuchar, hablaba sobre el trabajo, su marido, los niños. Por primera vez en años, no había tensión entre ellas, ningún muro invisible pero constante de reproches no dichos y heridas que nunca terminaron de sanar. «Has cambiado, mamá», comentó Natalia de repente, sirviéndole una tercera taza de café. «Es como si volvieras a ser profesora». Esperanza sonrió sin comprometerse, pero su corazón empezó a latir más rápido. ¿Era tan evidente? ¿Acaso los cambios internos ya se notaban por fuera, como arroyos de primavera que se filtran bajo la nieve derretida? «Tonterías», dijo, restándole importancia. «Simplemente he dormido bien por fin». Pero su hija la miró con escepticismo. Natalia siempre había sido observadora y sensible, una cualidad que heredó de su madre, aunque la aplicaba no al análisis de textos legales, sino a la lectura de personas. Los nietos irrumpieron en la cocina como un torbellino, el mayor, ya casi un joven, con un parecido asombroso a su abuelo, y el pequeño, un travieso despeinado con ojos brillantes y pecas. Rodearon a su abuela, hablándole todos a la vez, emocionados, contándole cosas del colegio, de sus amigos, de sus planes. El mayor hablaba con entusiasmo de su preparación para estudiar Derecho, de los libros que había leído, de los exámenes de práctica que había hecho. Al escucharlo, Esperanza sintió una punzada casi física de continuidad, un hilo que se extendía a través de las generaciones, uniéndolos a pesar de todas las rupturas y desvíos del destino. «Este contrato es absolutamente impecable», dijo Eduardo, golpeando la carpeta brillante con su lápiz. «Hemos revisado cada cláusula, cada coma. Es perfecto». Se estaba celebrando una reunión en la sala de conferencias para cerrar un acuerdo de importancia estratégica. Alrededor de la larga mesa de madera oscura se sentaban jefes de departamento, responsables financieros y personal jurídico. El aire estaba cargado de tensión. «Aún así», dijo Santiago, recostándose en su silla, «me gustaría que otra persona lo revisara». Eduardo apretó el lápiz hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Se refiere a Esperanza?», preguntó, intentando mantener la voz neutra. «Exactamente», asintió Santiago con calma. Eduardo se irguió, rígido como una tabla. «Con todo respeto, esto es un insulto a mi departamento. Hemos dedicado una semana entera a este documento». «Valoro el trabajo de tu equipo», respondió Santiago con suavidad. «Pero nunca está de más un segundo par de ojos». «En ese caso», dijo Eduardo, levantándose, «invítela a entrar. Que lo revise delante de todos. Siento verdadera curiosidad por saber qué puede encontrar una señora de la limpieza en un texto elaborado por profesionales experimentados». Su tono llevaba un desafío claro, apenas disimulando la irritación. Santiago hizo una pausa, luego asintió.
De acuerdo. Por favor, llamen a Esperanza. Cuando ella entró en la sala de conferencias, vestida con su ropa sencilla pero pulcra, las conversaciones cesaron al instante. Docenas de ojos se fijaron en ella con abierta curiosidad. Alguien soltó una risita. Otro murmuró algo a su compañero. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo erguida, serena y digna. Esperanza, ¿podría revisar este documento, por favor?, dijo Santiago, entregándole la carpeta. En especial la parte sobre garantías y condiciones de terminación. Ella tomó la carpeta y se sentó en la silla que le ofrecieron. La sala quedó en silencio, solo se escuchaba el leve roce de las páginas al pasar. Eduardo la observaba con un desprecio apenas velado. 10, 15, 20 minutos pasaron. El rostro de Esperanza permanecía inescrutable, pero en su interior empezaba a crecer una inquietud. El documento estaba, en efecto, redactado con maestría, ni un cabo suelto, ni un fallo en la redacción. Eduardo había hecho un trabajo impecable. Pero en la página 27, sus ojos se posaron sobre algo extraño, mínimo, casi imperceptible, pero potencialmente peligroso. En la sección de fuerza mayor, había una referencia a una cláusula que contradecía los estándares internacionales. En caso de catástrofes imprevistas o choques económicos, la empresa podía perder el derecho a reclamar indemnización. He encontrado una discrepancia, dijo en voz baja, levantando la vista del documento. En la página 27, en la sección sobre circunstancias de fuerza mayor. Eduardo se enderezó de golpe, como si le hubieran dado una bofetada. Imposible. Revisamos esa sección con especial cuidado. Mírelo usted mismo, continuó Esperanza con el mismo tono calmado. Hace referencia a una convención de la ONU, pero en la versión que ya no está vigente. Después de las enmiendas del año pasado, los términos cambiaron. Ahora, en caso de fuerza mayor, una de las partes tiene derecho a una indemnización parcial incluso si solo se cumplieron parcialmente las obligaciones. Santiago tomó el documento y revisó la sección señalada. Eduardo, inclinado sobre la mesa, hojeaba febrilmente su copia. Su rostro pasó lentamente de pálido a rojo intenso. Tiene razón, dijo Santiago despacio. La referencia está desactualizada. En las condiciones económicas actuales, esto podría haberle costado millones a la empresa. Eduardo volvió a comprobar el texto, y con cada segundo que pasaba, la verdad se hacía más clara, ella tenía toda la razón. Pero en lugar de gratitud, una oleada de furia le recorrió el cuerpo. Él, el jefe del departamento legal, había sido corregido públicamente. ¿Y por quién? ¿Una señora de la limpieza? Bueno, murmuró entre dientes, me alegra que contemos con una consultora tan minuciosa. Aunque no sé para qué necesita la empresa un departamento legal si las decisiones clave las toma el personal de servicio. Eduardo, dijo Santiago con tono tajante, a modo de advertencia. Pero Eduardo ya no se detuvo. Ni siquiera es abogada en ejercicio. Continuó, la voz quebrada por la rabia. Solo una es profesora que lleva 5 años fregando suelos. ¿Y coloca su criterio por encima del de todo un departamento profesional? Cayó un pesado silencio en la sala. Todas las miradas se dirigieron a Esperanza. Ella permanecía inmóvil, erguida como una cuerda tensa, el rostro perfectamente sereno. Solo sus ojos, oscuros y profundos con un dolor antiguo, delataban sus sentimientos. Esta discusión ha terminado, dijo Santiago con firmeza. Hagan las correcciones necesarias. Retomaremos la reunión mañana. La sala comenzó a vaciarse. Los empleados salieron, murmurando en voz baja entre ellos. Esperanza se levantó despacio, sintiendo como el peso en su pecho se hacía más grande. Eduardo la esperaba en la puerta, bloqueándole el paso. ¿Es ella o yo?, dijo en voz baja, lo bastante fuerte para que Santiago lo oyera. No pienso trabajar en una empresa donde una señora de la limpieza le dice a los abogados cómo redactar contratos.
Y se marchó sin esperar respuesta. Esperanza comprendió todo sin necesidad de palabras. Ya había vivido aquello antes, en la universidad, cuando su departamento fue cerrado por política interna. Sabía perfectamente cómo acababan esos enfrentamientos para quienes no tenían influencia ni posición. «Voy a presentar mi renuncia», dijo en voz baja, «al servicio de limpieza. Hoy mismo». «No saques conclusiones precipitadas», replicó Santiago rápidamente. «Eduardo se calmará». Pero ambos sabían que lo que había ocurrido no podía borrarse como se borra una pizarra. Los rumores sobre su pasado y su trabajo no oficial con el director ya se esparcían por todos los pisos del centro empresarial. Dolores rompió a llorar cuando Esperanza le contó que había decidido irse. «¿Y ahora a dónde vas a ir, querida?», sollozaba, secándose los ojos con la punta del delantal. «No me digas que encontraste algo mejor». «Simplemente es hora de seguir adelante», sonrió Esperanza, abrazando a su amiga por los hombros. «Ya sabes cómo es esto, a nuestra edad no podemos quedarnos quietas para siempre». En su último día de trabajo, limpió a fondo todos sus pisos, devolvió sus utensilios, se despidió de sus compañeros y caminó hacia la salida del centro empresarial con el corazón ligero, como si soltara una carga pesada que había llevado demasiado tiempo. El vestíbulo estaba inusualmente concurrido. Los guardias de seguridad estaban firmes y los administradores se movían nerviosos, preparando la llegada de un invitado importante. Esperanza redujo el paso cuando vio una figura delgada y de perfil aguileño que le resultaba familiar, Valentín Morales, vicepresidente del Consejo del Banco Mediterráneo. Había venido en persona a visitar la oficina de Ibercapital. Estaba en el vestíbulo, conversando animadamente con Santiago. Al ver a Esperanza, Valentín interrumpió la conversación de manera inesperada. «Ahí está», exclamó, con una calidez sorprendente en la voz. «La mismísima mujer que salvó nuestro acuerdo». Un silencio se apoderó de todos a su alrededor. Los empleados se quedaron inmóviles, sin dar crédito a lo que escuchaban. El banquero, sobre el que circulaban auténticas leyendas, dirigiéndose a la señora de la limpieza. «He venido con una propuesta importante», continuó Valentín, ignorando las caras atónitas. «Nuestro banco está dispuesto a financiar un gran proyecto de Ibercapital, pero con una condición: toda la documentación deberá ser revisada por la misma experta que no deja pasar ni un solo error». Se inclinó ante Esperanza con un respeto sincero. «He venido personalmente a expresarle mi admiración por su profesionalismo. En nuestro mundo, esa meticulosidad vale su peso en oro». Esperanza se quedó en medio del vestíbulo, sujetando la bolsa con sus pertenencias del vestuario de limpieza, sintiendo que la realidad se distorsionaba y se difuminaba a su alrededor. ¿Era un sueño, o acaso el destino le estaba ofreciendo por fin un regalo largamente esperado? Por el rabillo del ojo, vio a Eduardo. Estaba congelado cerca del ascensor, observando con incredulidad lo que estaba pasando. Su rostro empezaba a tomar el mismo tono que en la sala de conferencias, rojo intenso con un matiz azulado. Valentín siguió hablando, comentando perspectivas de proyectos y nuevos horizontes de cooperación. Santiago escuchaba con una expresión inescrutable, lanzando de vez en cuando breves miradas a Esperanza. En esas miradas, ella percibió algo que casi temía reconocer: esperanza. Cuando el timbre rompió el silencio de la mañana, Esperanza se quedó inmóvil con la taza de café en la mano. ¿Quién podría venir a las 9:30 de la mañana un jueves? Su vecina Pilar solía llamar con los nudillos. El cartero no traería la pensión hasta la semana siguiente. Abrió la puerta y se quedó quieta en el umbral. Allí estaba Santiago, con un impecable traje gris oscuro, sosteniendo una pequeña carpeta, como si hubiera salido directamente de otro mundo para entrar en su modesto apartamento. «Buenos días, Esperanza», dijo con una leve vacilación, echando un vistazo al estrecho pasillo de paredes con la pintura cuarteada. «Disculpa la intromisión. ¿Puedo pasar?». Ella se arregló instintivamente la bata y alisó su cabello,
una maraña plateada que no había tenido tiempo de peinar. Sobre la mesa de la sala descansaban periódicos con anuncios de trabajo marcados en rojo. Habían pasado 2 días desde que dejó el centro empresarial y los había dedicado a buscar empleo. Solo ayer había contactado a 3 empresas de limpieza, todas la invitaron a entrevista. La vida seguía, torpe e implacable. Pase se hizo a un lado para dejarlo entrar y la pequeña cocina se sintió, de pronto, increíblemente diminuta, como si una mariposa hubiera entrado en una caja de fósforos. ¿Café? Gracias. Él se sentó en el borde de un taburete, dejó la carpeta sobre la mesa, colocó su móvil al lado y permaneció un momento en silencio, respirando el aroma agridulce del café recién hecho mezclado con el olor a libros viejos que llenaba la repisa junto a la ventana. He venido con una propuesta. Esperanza se apoyó en el fregadero, intentando disimular el leve temblor en sus rodillas. Durante los 2 días desde que dejó el centro, había tratado de no pensar en lo ocurrido, concentrándose en la búsqueda de empleo. Pero por las noches, cuando el silencio se espesaba como jarabe, el rostro de Santiago volvía a su memoria, aquella mirada de sorpresa y admiración en la inolvidable sala de conferencias. Necesito a alguien para el puesto de consultor especial de riesgos legales, dijo sin rodeos. Con un salario respetable, horario flexible y, por supuesto, todos los beneficios. Abrió la carpeta y colocó ante ella un borrador de contrato de trabajo. ¿Me está ofreciendo un empleo? ¿Oficial? Esperanza pasó los dedos por el texto impecablemente impreso, incapaz de creer lo que veía. Pero sus abogados no estarán de acuerdo. Después del incidente con Valentín, la situación cambió. Santiago entrelazó las manos frente a él, como solía hacer cuando tomaba decisiones importantes. El Banco Mediterráneo impuso la condición de que toda la documentación del nuevo proyecto cuente con tu aprobación. Y este proyecto es demasiado importante como para arriesgarlo. Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, y añadió. Hablé con Eduardo. Detrás de las puertas de cristal del despacho de Santiago, un Eduardo taciturno le daba vueltas a un bolígrafo personalizado, un regalo de cumpleaños de la empresa. Entiendo tu frustración, dijo Santiago, caminando por la sala. Pero Valentín fue absolutamente claro, sin su participación, el proyecto no se financia. Son 1.500 millones de euros, Eduardo. El jefe del departamento legal frunció el ceño como si hubiera mordido un limón. No puedo trabajar en el mismo equipo con Esperanza. Es humillante. Crearemos un puesto especial, explicó Santiago con paciencia. Fuera de la jerarquía del departamento legal. Solo revisará documentos finalizados como experta independiente. No interferirá con el flujo de trabajo de tu equipo. Pero todos lo sabrán igual. Hablarán de la abogada limpiadora, de cómo descubrió el error. Ese error nos podría haber costado millones. El rostro de Santiago se endureció, volviéndose casi irreconocible. Puedes odiar a Esperanza todo lo que quieras, pero reconozcamos la verdad, has salvado a esta empresa de pérdidas enormes, 2 veces. Ella no es de los nuestros, bajó la voz Eduardo. No es de nuestro mundo. ¿Has visto dónde vive, las condiciones, cómo habla? Es otro mundo, Santiago. Precisamente por eso es tan valiosa, respondió Santiago con firmeza. Su perspectiva no está nublada por lo que tú llamas nuestro mundo. Y por cierto, he oído cómo habla, con una dignidad y claridad que muchos en nuestro círculo podrían envidiarle. Eduardo guardó silencio un largo momento, golpeando el bolígrafo contra el escritorio, y finalmente murmuró. Pensaré en tu propuesta. Esperanza miró por la ventana de la cocina, donde las ramas de un viejo castaño se mecían suavemente, testigos silenciosos de su infancia, juventud, madurez y de la lenta llegada de la vejez. Toda su vida había mirado ese árbol. Primero desde abajo, luego cara a cara, cuando el piso familiar se separó de la vivienda compartida y la vieja escalera que llevaba a la ventana pasó a ser solo de ellos. El castaño nunca se rindió,
aferrándose a la pobre tierra urbana, sobreviviendo en desafío al tiempo. Igual que ella. Podré volver a trabajar en mi campo, dijo en voz baja, sin darse la vuelta. Y ayudar a mi hermana. Eso es lo que importa. ¿Entonces aceptas la oferta? Su voz sonó algo amortiguada, como si viniera de debajo del agua. Sí, asintió con firmeza. Con una condición. ¿Cuál? Sin trato especial. Tengo que cumplir los estándares del puesto como cualquier otra persona. Santiago se permitió una leve sonrisa. Te aseguro, Esperanza, que cuando hay 1.500 millones de euros en juego, nadie piensa en tratos especiales. El vestíbulo del Centro Empresarial Estrella recibió a Esperanza con el zumbido indiferente de voces, el crujir de papeles y el timbre de los teléfonos. Pasó junto a mamparas de cristal, guardias de seguridad, recepcionistas y administrativos. Llevaba el mismo traje azul suave que había comprado para interpretar el papel de esposa, el que había guardado cuidadosamente en su armario, como recuerdo de aquel día extraño y mágico en que volvió a sentirse humana. Solo que esta vez, no estaba interpretando un papel. Esperanza. La llamó el joven de recepción, el mismo que antes apenas le dirigía un gesto de saludo. Tu credencial ya está lista. Una tarjeta plástica con su foto y el título Esperanza. Consultora especial de riesgos legales, un pequeño rectángulo que contenía su nueva vida. En el 7º piso, junto al despacho de Santiago, la esperaba un despacho pequeño, luminoso, con vistas a la ciudad matinal, un ordenador nuevo en el escritorio y estanterías aún vacías, aguardando su biblioteca. Sobre el escritorio había un ramo de flores silvestres y una tarjeta, firmada con una caligrafía ligeramente torcida. Estamos orgullosos de ti, Esperanza. Debajo, las firmas de todo el personal de limpieza. La de Dolores, por supuesto, era la primera. Se le humedecieron los ojos con lágrimas contenidas. Esperanza rozó suavemente los pétalos de los acianos y margaritas, inhalando su aroma áspero y verde. Le recordó a su infancia, el pueblo lejano donde ella y su hermana pasaban los veranos con su abuela, los campos interminables, el cielo sin fondo, el aire eterno. Una nueva vida empezaba a abrirse paso con cautela, tímidamente, a través del asfalto agrietado de la anterior. Las primeras semanas en su nuevo puesto fueron las más duras. Los empleados, acostumbrados a verla con la fregona y el cubo, ahora se sentían incómodos al saludarla en los pasillos. Susurros a sus espaldas, miradas curiosas cuando pasaba. Eduardo, en las reuniones, la ignoraba deliberadamente, dirigiéndose solo a Santiago. Pero el trabajo, el verdadero, el que amaba, llenó cada espacio vacío. Esperanza analizaba contratos, revisaba acuerdos, examinaba documentación. Su ordenador pronto albergó una biblioteca digital de literatura jurídica que Santiago había encargado especialmente para ella. Sus viejos libros de texto y manuales pasaron de las estanterías de su casa a su nuevo escritorio. Se propuso mantenerse discreta, evitando llamar la atención y procurando no herir egos. Cuando encontraba errores en los documentos del departamento legal, no los señalaba públicamente. Pasaba sus notas a través de la secretaria, como si fuesen simples correcciones técnicas sin importancia. Eduardo las aceptaba en silencio, sin agradecer, pero tampoco protestar. Poco a poco, imperceptiblemente, como el deshielo de la primavera, el muro de hielo empezó a derretirse. Un día, al cruzarse con ella en el pasillo, Eduardo la saludó primero. Una semana después, acudió él mismo a su despacho para discutir la interpretación de una cláusula legal. En 3 meses, el personal jurídico de la empresa la consultaba con regularidad. Iban a su oficina con dudas, problemas, casos límite. Eduardo seguía siendo reservado, pero profesional. Y un día, mientras preparaban juntos el análisis de un contrato complejo y extenso, dijo de repente: «Tienes una formación teórica excelente, Esperanza. Es difícil encontrar eso en firmas comerciales.
Ella levantó la vista de los papeles, sin poder creer lo que acababa de oír. Gracias, Eduardo. Eso significa mucho para mí. Y, por cierto, carraspeó, como preparándose para decir algo difícil. Siento lo que pasó aquel día en la sala de conferencias. Fui injusto. Eso era más de lo que ella había esperado jamás. Sus conversaciones telefónicas con su hija cambiaron por completo. Esperanza ahora hablaba con un orgullo tranquilo de su trabajo, de los proyectos en los que participaba, de cómo su experiencia profesional había resultado valiosa para una gran empresa. Mamá, siempre supe que eras una verdadera profesional. La voz de Natalia sonaba llena de auténtica alegría. Ahora que tienes los fines de semana libres como la gente normal, no como en la limpieza, tienes que venir a visitarnos más a menudo. Los niños te echan de menos. Claro que iré. Sonrió Esperanza, imaginándolos a todos juntos, tomando café en aquella cocina luminosa de cortinas floreadas. ¿Y cómo está Carmen? La tía Carmen llamó ayer, dice que se siente genial, respondió Natalia. Los médicos dijeron que ya completó todo el tratamiento. ¿Y sabes qué? Dice que quiere ir a verte para comprobar que tu nuevo trabajo no te está agotando demasiado. Esperanza rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo, ligera y libre. Dile que no me he sentido mejor en años. ¿Y Miguel? Está metido de lleno en la preparación de los exámenes de ingreso. Quiere que le ayudes a prepararse para la entrevista, dijo Natalia. Dice que su abuela conoce la teoría del derecho mejor que nadie. Había orgullo en la voz de su hija. Por primera vez en muchos años, Natalia se sentía orgullosa de su madre, igual que cuando Esperanza era una respetada profesora universitaria. Será un auténtico placer ayudarlo, respondió Esperanza, y una oleada de calidez y felicidad surgió de lo más profundo de su ser, llenando todos los huecos que durante años habían estado vacíos por la humillación y el abandono. La oficina al atardecer estaba en silencio, sumida en la penumbra. Los últimos empleados se marchaban, sus voces se desvanecían por los pasillos vacíos que apenas unas horas antes bullían de vida. Esperanza terminaba el análisis de otro contrato cuando llamaron a su puerta. Santiago apareció en el umbral, con un gesto inusualmente inseguro. ¿Sigues trabajando?, preguntó, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Solo estoy terminando un resumen, respondió ella, llevándose un mechón de pelo tras la oreja de forma instintiva. ¿Es algo urgente? No, nada relacionado con el trabajo. Dio unos pasos hacia el interior de la sala y se detuvo junto a la ventana. Sabes, hemos trabajado tanto juntos, pero en realidad apenas sé nada de ti, salvo que eres una experta brillante, claro. Se giró hacia ella, y en su mirada había algo desconocido, casi juvenil. ¿Te gustaría cenar conmigo? Algo informal. El corazón de Esperanza dio un vuelco. La última vez que un hombre la había invitado a cenar, ¿cuándo había sido? Antes de que su marido se marchara, más de 10 años atrás. Una oleada de dudas la recorrió, ¿no estaba ocurriendo todo demasiado rápido? ¿Sería solo otro giro del destino, destinado a acabar en desilusión? Es inesperado, dijo, sorprendida de sentirse tan nerviosa. Si te incomoda, lo entiendo, añadió Santiago rápidamente, con un leve matiz de vergüenza en la voz. Solo pensé que... Esperanza lo observó con atención. Durante los últimos meses había aprendido a conocerlo mejor, sus principios en los negocios, su atención al detalle, su respeto hacia las personas sin importar su posición. Quizá valía la pena confiar en aquella sensación que había estado creciendo silenciosamente dentro de ella. No, lo interrumpió. Me encantaría. Y le sonrió de verdad, sin su habitual reserva, por primera vez en mucho tiempo. El restaurante, en el casco antiguo de Madrid, no se parecía en nada a lo que ella había imaginado, nada de lujos ostentosos, ni esculturas de hielo, ni lámparas de cristal. Solo un local pequeño,
en un edificio histórico con arcos de piedra y el suave resplandor de las velas sobre las mesas. Una música tranquila sonaba y el aire olía a pan recién horneado y hierbas amargas. «Espero que te guste este sitio», dijo Santiago, apartándole la silla. «Es uno de mis lugares favoritos. Aquí nunca hay reuniones de negocios, solo cosas personales». Al principio, la conversación fue un poco tensa, pero pronto se volvió fluida y natural. Hablaron de todo. De libros, resultó que ambos adoraban a Borges. Santiago releía ficciones cada año. De viajes, él le contó sobre la costa gallega que había visitado 3 años atrás, y ella describió un pequeño pueblo de Castilla donde hizo sus prácticas universitarias, con un hermoso teatro del siglo XIX todavía en pie. «¿Cómo terminaste en el mundo de los negocios?», preguntó Esperanza cuando trajeron el postre. Santiago removió su café, pensativo. «Por accidente», admitió. «Iba a ser académico. Terminé Derecho, comencé el doctorado y entonces conocí a Marina». Hizo una pausa. Era impactante, llena de energía, vibrante. «Me enamoré perdidamente. Nos casamos 6 meses después. Ella quería la buena vida, abrigos de piel, diamantes, coches. Pero ¿cómo iba a pagar diamantes con una beca doctoral? Empecé a trabajar como abogado en un pequeño despacho. Entonces un empresario me vio y me ofreció un puesto en su empresa. 5 veces el salario. Acepté, por ella». Le contó cómo empezó su carrera, cómo escribía la tesis por las noches, que nunca llegó a defender. La vida le llevó por otro camino. Luego mi jefe me ofreció ser socio y abrir juntos un negocio. Al principio todo iba bien, pero llegó la crisis, complicaciones. Trabajaba día y noche, volvía a casa pasada la medianoche. Y Marina soltó una risa seca, sin alegría, se acercó a mi socio. Dijo que con él se sentía mujer, no un mueble. Un día llegué a casa y todas sus cosas habían desaparecido. Una semana después descubrí que mi socio se había retirado de la empresa, llevándose su parte en efectivo. «Debió de ser muy duro», dijo Esperanza en voz baja. «Sí», respondió él con sencillez. «La traición siempre duele, venga de quien venga, un cónyuge o un socio. Pero cuando son las 2 personas más cercanas en tu vida». Esperanza asintió, comprendiéndolo. Sabía demasiado bien lo que era sentirse apuñalada por alguien en quien habías depositado toda tu confianza. «Estuve al borde de la bancarrota», continuó Santiago. «Pero a veces la crisis es una oportunidad para volver a empezar. Reconstruí el negocio, encontré nuevos inversores, cambié la estrategia y en 2 años estábamos obteniendo beneficios con los que ni habíamos soñado». Hizo una pausa. «Y 3 años después apareció Marina. Dijo que se había equivocado, que solo me amaba a mí, que mi socio resultó ser un fraude». «¿Y qué hiciste?». «Me negué, por supuesto», frunció el ceño, como si hubiera tragado algo amargo. «Hay cosas que no se pueden perdonar. Desde entonces, me tomo muy en serio las relaciones y el matrimonio, y no he conocido a nadie con quien quisiera compartir mi vida». La miró con atención, como esperando que ella también se abriera. Y Esperanza decidió confiar. «En cuanto a mí», inspiró hondo, «me quemé 2 veces. Mi primer marido simplemente se marchó, me dejó con una hija de 3 años. El segundo me engañó, ni siquiera con discreción. Tras el divorcio, pensé que el trabajo llenaría el vacío en mi vida. Y durante un tiempo, así fue. Las clases, los artículos académicos, los estudiantes, todo me daba una sensación de propósito, de valor. Pero luego, abrió las manos, solo quedaba una fregona, un cubo y puertas de cristal que pulía hasta que brillaban, solo para ver al menos algún resultado de mi trabajo. Hablaron hasta que el restaurante cerró. Sobre la infancia, la de él en un pequeño pueblo donde su padre trabajaba de ingeniero, la de ella en un piso compartido con 6 familias que compartían una sola cocina, y donde, pese a todas las dificultades,
Siempre brillaba una calidez y humanidad increíbles. Dos almas solitarias que, de algún modo, habían encontrado una conexión inesperada el uno en el otro. O quizás, no tan inesperada. Habían pasado 6 meses desde que Esperanza se convirtió en consultora especial de riesgos legales. 6 meses de una nueva vida, llena de un trabajo que amaba, del respeto que merecía y de un sentimiento que había florecido en silencio entre ella y Santiago, como una flor abriéndose paso entre el asfalto. Después de aquella primera cena, hubo otros encuentros, en el teatro, el museo, el Parque del Retiro, en aquel mismo restaurante. Paseos nocturnos por la ciudad, largas llamadas telefónicas cuando uno de los dos estaba de viaje. Nadie forzaba nada, pero todos podían ver cómo cambiaba la expresión de Santiago al mirar a Esperanza, y cómo se suavizaba la mirada de ella cuando él entraba en la sala. En el evento de gala de la empresa, celebrando el éxito del proyecto con el Banco Mediterráneo, ya no ocultaron su cercanía. Estaban uno al lado del otro, a veces rozándose los hombros, intercambiando miradas llenas de comprensión silenciosa. «¿Sabes? Te di aquel documento a propósito», dijo Valentina al acercarse, tambaleándose ligeramente tras demasiado cava. Quería probar hasta qué punto Santiago era detallista. No esperaba que tuviera un as bajo la manga, as bajo la manga. Ahora, en nuestros círculos, te conocen como la mujer que lo ve todo. Esperanza sonrió. Su mano rozó con suavidad la de Santiago. No existen las casualidades, respondió, solo patrones que tardamos en reconocer. Mientras los invitados bailaban y charlaban, los dos se escabulleron en silencio hacia el balcón de la oficina, una amplia terraza en el piso 12, con vistas a la ciudad vespertina bañada en el atardecer. Abajo, las luces empezaban a encenderse, como estrellas en un cielo invertido. Santiago rodeó con el brazo los hombros de Esperanza, protegiéndola de la brisa fresca. «Sabes», dijo, por primera vez pasándose al tuteo, «me fijé en ti mucho antes de aquella noche con Valentín». «¿De verdad?». Ella se volvió hacia él, sorprendida. «Te vi ordenar los libros por orden alfabético en la biblioteca de la tercera planta, como enseñaste a la joven limpiadora a manejar los muebles caros, como mantenías la dignidad sin importar nada. Pero no me atreví a acercarme, la diferencia de estatus me parecía demasiado grande». «¿Y ahora?», preguntó ella suavemente. «Ahora sé que el verdadero profesionalismo y la dignidad humana no se pueden ocultar y que valen más que cualquier título». Esperanza miró las luces de la ciudad, el cielo que se oscurecía, las nubes pintadas con los últimos rayos del sol poniente. La vida había cerrado el círculo y le devolvía todo lo que alguna vez le había quitado, su trabajo, su dignidad, su amor. «¿Sabes? Lo más importante es no perder nunca la fe en uno mismo», dijo. «Incluso cuando parece que todo está perdido». Se volvió hacia él, encontrando su mirada, unos ojos en los que se reflejaban suavemente las luces de la ciudad. «Gracias por ayudarme a volver a creer en mí». Santiago la rodeó con delicadeza con el brazo, y se quedaron allí mucho tiempo, sin decir nada más. Dos siluetas recortadas contra el fondo de la ciudad al anochecer, como una ilustración de cómo el destino, a veces, puede tomar giros inesperados pero hermosos, y de cómo una mujer con valor merece no solo reconocimiento profesional, sino también felicidad personal, a cualquier edad. Detrás de ellos, las luces de la fiesta parpadeaban, la música sonaba, las voces murmuraban. Delante de ellos se extendía la ciudad, resplandeciente con millones de ventanas, cada una con su propia historia, sus propias esperanzas y desilusiones. Y entre el pasado y el futuro estaban ellos dos personas que habían encontrado el reflejo de sus esperanzas no cumplidas el uno en el otro, y una nueva oportunidad para ser felices.